iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21ª, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar las competencias del Congreso de la Unión en materia de feminicidio. Como es de su conocimiento, esta iniciativa fue presentada por la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y tiene como propósito central facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio. El feminicidio constituye la forma más extrema de violencia contra las mujeres. No se trata únicamente de dañar física, patrimonial, económica, psicológicamente. La intención es de matarnos, de acabar con nuestra vida. No se trata de hechos aislados o episódicos, sino de la manifestación de un continuum de violencia y de violencias que se reproducen en distintos ámbitos de la vida social y que culminan con la privación de nuestra vida. Con una ley general se busca establecer reglas comunes para todo el país, obligando a la Federación y a los estados a actuar bajo los mismos criterios, evitando diferencias normativas entre las entidades federativas que informaré más adelante, asegurando con ello que los feminicidios se investiguen y sancionen con base en el mismo estándar de debida diligencia y perspectiva de género, estableciendo sanciones y agravantes más amplias con la finalidad de mejorar las condiciones de acceso a la justicia en todo el país. Esta reforma constitucional es pertinente y necesaria en el contexto actual del país, pero también es una reforma triste y preocupante. De acuerdo con la CEPAL, en los últimos 5 años, al menos 19.100 mujeres y niñas han sido asesinadas por razones de género en América Latina, es decir, por el hecho de ser mujeres. Mientras que en México, tan solo en 2025, el Censo de Procuración de Justicia reportó que en las fiscalías de todo el país había 4.523 carpetas de investigación relacionadas por casos de feminicidio. Estas cifras reflejan la urgencia de fortalecer el marco jurídico y las capacidades del Estado para prevenir, investigar y sancionar este delito, particularmente frente a un problema estructural que hoy persiste. Y me refiero a la fragmentación normativa en la tipificación del feminicidio y a los distintos abordajes que se le dan en las investigaciones. Y esto se llama agravio comparado. Y lo hemos mencionado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Actualmente existen 33 tipos penales de feminicidio, uno por cada entidad federativa, más el tipo penal a nivel federal. Entre esos distintos tipos penales hay diferencias, tanto en los elementos de tipo penal como en los criterios para acreditar las razones de género y en las agravantes relacionadas, impactando por supuesto en la diversidad y en las sanciones aplicables. Por ejemplo, se identifica que solo en 9 códigos penales de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas se contemplan las mismas razones de género del tipo penal que se establece a nivel federal, mientras que en los 23 estados restantes hay diferencias, aumentando o incluso reduciendo las razones de género. Recuerden que las razones de género son situaciones objetivas que pueden ser demostrables, verificables y que constituyen precisamente un elemento para decidir que se realizó un feminicidio. Las penalidades también varían. En la mayoría de los estados el promedio de sanción es de 40 a 70 años de prisión, mientras que en Baja California, Coahuila y Michoacán se sanciona con prisión de 20 a 50 y en Chiapas de 55 a 100 años. En cuanto a las agravantes, el Código Penal Federal aumenta la pena en 1/3 cuando la víctima sea menor de edad, cuando esté embarazada, cuando sea adulta mayor o tenga una discapacidad, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de dicha posición. Pero en varios estados algunas de estas condiciones varían, llegando a ser muy restrictivas e incluso difíciles de acreditar, tanto en la sede ministerial como en la sede judicial.
Esta falta de uniformidad repercute directamente en la investigación del delito y en los procedimientos judiciales, generando consecuencias graves de desigualdad en el acceso a la justicia, abriendo la puerta en muchas ocasiones a que los delitos queden en la impunidad. Por ello, la Presidenta de la República señaló en la exposición de motivos de esta reforma que su objetivo es sentar las bases constitucionales para contar con una legislación general que permita homologar el tipo penal de feminicidio, establecer sanciones y agravantes uniformes, fortalecer los estándares de investigación con debida diligencia y perspectiva de género y garantizar el acceso efectivo a la justicia a las víctimas. No podemos desconocer que el feminicidio tiene impactos más allá de la víctima directa, afectando a los entornos familiares, a la propia comunidad, particularmente a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad o de abandono, lo que genera la necesidad de una respuesta integral por parte del Estado para brindar los cuidados en todas las etapas de su vida y de su desarrollo. Es muy importante recordar que el Estado mexicano tiene obligaciones claras derivadas tanto del marco constitucional como de los compromisos internacionales asumidos, entre ellos la CEDAW, la Convención para eliminar todo tipo de discriminación en contra de las mujeres, así como la Convención de Belém do Pará, que les sugerimos amablemente repasen y estudien todas y todos ustedes, así como los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las distintas sentencias que abordan el fenómeno de los feminicidios. En particular, la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, llamado Campo Algodonero, del 16 de noviembre de 2009, estableció la obligación del Estado mexicano de actuar con debida diligencia reforzada e incorporar la perspectiva de género en la investigación de las muertes violentas de mujeres, adolescentes y niñas. Estamos hablando del 2009, así como la reciente sentencia aprobada el 19 de diciembre del 2025, la sentencia García Andrade y otras, en la que ordenó el diseño legal e institucional de una política pública para la atención de las infancias y las adolescencias que quedan en una condición de orfandad por el asesinato de sus madres. Con una iniciativa de ley general, se estaría no solo atajando varios de los problemas que se han detectado en materia de prevención, atención, investigación y sanción de este delito, sino que también se estaría avanzando en la construcción de un andamiaje legal más protector para las víctimas directas como para las víctimas indirectas. Esta reforma constitucional, compañeras y compañeros, constituye un paso en esa ruta para avanzar hacia la construcción de un marco normativo más sólido que garantice la protección de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y su derecho a una vida libre de violencias. En ese sentido, reiteramos que continuaremos trabajando de manera decidida para la erradicación de las violencias contra las mujeres en todo el país, y esto es lo que pretende esta reforma, para asegurar que las niñas y las mujeres puedan vivir una vida libre de violencias. Esto no es solo una prioridad legislativa, sino un compromiso primordial de la Presidencia de la República y del proyecto de la Cuarta Transformación, que coloca la dignidad, la igualdad, la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres en el centro de la acción del Estado. Que la igualdad sea costumbre es cuanto, señor.